clase de temas de matemática avanzada, la escuela del Centro Residencial de Oportunidad Educativa de Mayagüez. Continuamos con el libro de precálculo, la unidad funciones polinomiales y racional. La lección, vamos a estar hablando hoy sobre la función racional. Recuerden que esto es una presentación de EduPR para el Departamento de Educación. Bien, definamos una función racional. Una forma general para la función racional tenemos un numerador y un denominador donde ambos, el numerador y el denominador, son polinomios. Así que tenemos entonces esa función general, un numerador, un denominador, ambos son polinomios. Recuerde que la división por cero no está permitida, así que el denominador no puede ser igual a 0. Por lo tanto, cualquier valor de x que provoque que el denominador sea igual a 0 debe ser excluido del dominio de la función. Un ejemplo, f de x igual a 1 sobre x menos 3. Tenemos el numerador 1, denominador x menos 3. El 3, x igual a 3, provoca que el denominador sea 0, por lo tanto debe excluirse del dominio. Por lo tanto, el dominio podemos escribirlo como desde negativo infinito hasta positivo 3 y desde 3 hasta positivo infinito sin incluir el 3, o todo x perteneciente a los números reales tal que x no sea igual a 3. Segundo ejemplo, tenemos 2x sobre x al cuadrado menos 4. Numerador, no hay problema. En el denominador es que debemos revisar y sucede que el 2 y el negativo 2 más menos 2 es un número que debemos excluir del dominio porque provoca que el denominador sea igual a 0. Así que el dominio lo escribimos como todo x perteneciente a los reales tal que x no puede ser igual a positivo o negativo 2. Un último ejemplo, 5x menos 4 dividido entre x al cuadrado más 9. Fíjate, para yo determinar los valores de x que provocan que el denominador sea igual a 0, yo igualo el denominador a 0 y resuelvo la ecuación. En este caso, si igualamos esto a 0, x al cuadrado más 9 igual a 0, sucede que x me va a dar a un número imaginario. Me va a dar a más o menos la 3i. Por lo tanto, es imaginario, no afecta al dominio, entonces el dominio son todos los números reales. Ahora entonces hablemos de la gráfica. ¿Y qué sucede en ese valor que provoca que el denominador sea igual a 0? Ese valor que debe excluirse del dominio, pues tenemos una discontinuidad en la función. Y es una discontinuidad que nosotros llamamos asíntota vertical. Las asíntotas verticales utilizamos líneas entrecortadas para identificarlas. Cuando la función se acerca por la izquierda a la asíntota, puede tender a positivo infinito, nunca cruzando la asíntota o tocándola, o a negativo infinito, en la misma situación, ¿verdad? Sin tocarla, sin cruzar esa asíntota. Cuando la función se acerca por el lado derecho a la asíntota, puede tomar el mismo comportamiento. ¿Cuál de los dos comportamientos va a tener? Pues eso nos va a decir una evaluación de puntos, una tablita de valores nos va a decir
cuál es el comportamiento hacia positivo infinito o a negativo infinito. Lo importante es que cuando hay una asíntota, la función toma uno de estos comportamientos, ¿verdad? Cuando se acerca por los lados, nunca toca, nunca cruza la asíntota vertical. Consideremos la función 1 sobre x menos 2. Bueno, vemos el denominador es x menos 2. Si igualamos esto a 0, sucede que x es igual a 2. Ahí tendremos la asíntota vertical. El 2 es quien provoca que el denominador se convierta en 0. Así que el dominio debe ser todos los reales, excepto x igual a 2. Y tenemos nuestra asíntota vertical. Ahora, ¿cómo identificamos, verdad? Si la función al acercarse por la izquierda va hacia positivo infinito o negativo infinito, y lo mismo para la derecha, pues evaluamos puntos. Y podemos evaluar puntos cerca, esta segunda tabla, cerca a la asíntota, para tener una idea. La primera tabla, unos valores escogidos, vemos un tipo de comportamiento. Para estar más seguros, escogemos números más cercanos a la asíntota, que son la segunda tabla, y ahí tenemos entonces una idea de cómo va a ser la gráfica. Por debajo del eje de X tenemos un intercepto con Y aquí, y entonces tendemos, cuando nos acercamos por la izquierda a la asíntota negativo infinito, cuando nos acercamos entonces por la derecha hacia positivo infinito. Y ahí tenemos la gráfica. Recuerde que ese valor de la asíntota debe ser excluido del dominio. Esta gráfica se va a acercar, pero no la va a tocar, y puede ser que para los humanos sea muy difícil ver eso, ya que está demasiado cerca a la asíntota vertical, pero reconocemos una función racional puede tener asíntotas verticales, por lo que ese comportamiento es común cuando veamos asíntotas verticales. Aquí está buscando interceptos con el eje de X. Los interceptos con el eje de X los vamos a encontrar del numerador. El numerador lo vamos a igualar a 0, y los ceros del polinomio en el numerador van a ser los ceros de la función racional. En este caso es solamente 1 el numerador, así que 1 no es igual a 0, por lo tanto no hay interceptos con el eje de X. Tenemos un ejemplo, tengo 2x dividido entre x al cuadrado menos 9. ¿Ok? Veamos entonces. Primero, algo que les tengo que explicar. El primer paso es tratar de factorizar el polinomio de arriba, factorizar el polinomio de abajo y ver si hay un factor común que pueda simplificar. Es importante simplificar la función antes de empezar a buscar la información para la gráfica. ¿Ok? Buscar interceptos, asíntotas. Es importante factorizar arriba, factorizar abajo y ver si hay un factor común que podamos cancelar. Sumamente importante. En este caso, no podemos factorizar más arriba. Abajo tenemos una diferencia de cuadrados, pero no hay factor común para poder cancelar, así que entonces seguimos con el procedimiento. Lo próximo que yo haría sería igualar el numerador a 0, 2x igual a 0, para encontrar los interceptos con x.
De ahí entonces me sale que x igual a 0 es el intercepto con x. No tan solo eso, también es el intercepto con el eje de y de la función. Luego entonces buscaría las asíntotas verticales. X al cuadrado menos 9 igualamos a 0. X al cuadrado va a ser igual a positivo 9, raíz cuadrada, y tenemos que x o las asíntotas verticales van a estar ubicadas en positivo y negativo 3. Identificaron, ¿verdad?, que debemos excluir del dominio de positivo y negativo 3. Esas son las asíntotas verticales. Trazan puntos como los valores. Aquí tenemos el 0 que habíamos hablado, de 2x igual a 0, x es igual a 0. Es el 0 de la función, el intercepto con x. Toman otros valores y podemos ver entonces el comportamiento de la función. Recuerde que en las asíntotas o tendemos a positivo infinito o a negativo infinito. Eso nos lo va a decir esos puntos, esa tabla de valores que trabajamos, ¿verdad? Aquí tienen los valores. Otra forma de determinar, ¿verdad?, el comportamiento de la gráfica, si no se quiere ser tan exacto, es con solamente utilizar los signos. Se factoriza toda la función. Arriba tenemos 2x, abajo teníamos la diferencia de cuadrado de x más 3 por x menos 3. Y se divide esto en intervalos según los ceros y las asíntotas verticales, desde negativo infinito hasta negativo 3. Vamos a escoger un número en ese intervalo y lo vamos a evaluar en los factores. Desde negativo 3 hasta 0, vamos a hacer lo mismo, desde 0 hasta 3 y desde 3 hasta positivo infinito. Escojamos entonces desde negativo infinito hasta negativo 3 el negativo 4. Si ponemos el negativo 4 en los factores, tenemos negativo 8, escogemos solamente el signo negativo. Si pongo negativo 4 más 3 me da un resultado negativo, y negativo 4 menos 3 me da un resultado negativo. Y ahora multiplicamos, negativo por negativo me da positivo, y positivo por negativo me da un resultado negativo. Eso significa que la función para este intervalo en negativo infinito hasta negativo 3 va a dar resultados negativos, por lo tanto está por debajo del eje de x. Esa función ya reconocemos el comportamiento de la función cerca de la asíntota con esa tablita, porque la función no puede estar arriba, no puede entonces tender hacia positivo infinito debido a el análisis de los signos. Por lo tanto, cerca al eje de x, y cuando se acerca a la asíntota hacia negativo infinito. Escogemos un número desde negativo 3 hasta 0, escojamos el negativo 2 y lo evaluamos en los factores. 2 por negativo 2 me da negativo. Negativo 2 más 3 me da un número positivo. Y negativo 2 menos 3 me da negativo 5, así que un negativo. Multiplicamos negativo por positivo en negativo. Y negativo por negativo me da positivo. Significa que en ese intervalo de negativo 3 hasta 0 la función debe estar por arriba del eje de x. Debe ser positivo todos esos números, sus valores, esos puntos. Hacemos lo mismo para 0 y 3. Escojamos el 1. Aquí me da positivo, aquí negativo. Multiplicamos. Positivo y positivo me da positivo, y positivo por negativo me da negativo. La función está por debajo del eje de x. Tomemos un número entre 3 y positivo infinito, el 4. Aquí me da positivo, aquí me da positivo y aquí también me da positivo. Multipliquemos positivo por positivo por positivo. Me da positivo, todos esos puntos deben estar por
arriba del eje de x. Y ahí tenemos entonces la función.